Este instrumento virtual se llama The Ouser y pertenece a la empresa Key Instruments. El sonido que escuchamos es de un piano de hace unos 150 años aproximadamente y sin embargo es muy fidedigno, muy fiel a su origen y suena bellísimo. El cual solamente necesitas cargarlo en el Contact Player. Dicho sea de paso, el Contact Player te los podés descargar gratuitamente desde la página de Native Instrument y por supuesto debajo en la descripción vas a tener la página de Key Instruments para que vayas a ver The Ouser directamente. De por sí el instrumento está configurado en 4 formas o formatos distintos, por lo cual podríamos asumir que en realidad en vez de uno tenemos el equivalente a 4 instrumentos de tipo piano, que son los siguientes. The Ouser Feltet. Como podremos observar, tenemos estas 3 secciones, la de micrófonos, la de experiencia y la de tono. Vas a ver que tenés 3 clases de micrófonos. Yo los puedo bajar directamente o si no presionando donde está la luz encendida. Al apagarlos quiere decir que están desactivados directamente y de hecho si dejo uno solo se escucha mucho el sonido de las teclas, que en la parte de experiencia podés controlar el volumen del pedal, el volumen de las teclas y cuánto va a durar ese efecto. Con lo cual casi que lo podés utilizar como un piano preparado incluso, es decir, la plasticidad que tiene este instrumento es de por sí maravillosa. Y por último en la parte de tono podemos manejar estos 2 parámetros que enaltecen la fuerza de lo que está sonando. Por ejemplo, les dejamos el micrófono de top. Vas a ver que se escucha muchísimo más fuerte porque está más presente, el micrófono está justo encima. Y claro, en la combinación de los 3 podés desarrollar montones de sonoridades distintas. Pero por si no tenés ganas de ponerte a buscar qué sonido querés lograr, tenés por defecto que en los 4 instrumentos, es decir, en los 4 formatos, que es el Felt, el Mute, el Placket y el Pure, vas a tener estas opciones, estos presets. Por ejemplo, el que se llama Un Momento Romántico, que el tono es mucho más apagado, tiene mucho menos ataque. Pero lo que me gusta de este piano es la profundidad de toque que tiene, que es algo que buscamos mucho los tecladistas barra pianistas, porque nos gusta que el piano suene a piano. Los compositores y productores pasamos mucho tiempo tocando instrumentos MIDI o teclados MIDI y lo que ocurre es que no tienen ese sabor, ese peso al piano real. Por eso cuando encontramos instrumentos como estos que son tremendamente fieles al sonido original de un piano, uno no puede más que escucharlo y estar de acuerdo con eso. Otra variante del mismo, mucho más brillante, un tono más abierto. El tercero. Bellísimo. La experiencia natural, que es un piano más natural, sin ningún trabajo especial en particular, más allá del tremendo trabajo que es samplear un piano y transformarlo en un instrumento virtual que funcione como se debe. En segundo lugar tenemos un piano muteado o como se llama The Ouser Mute, que tiene este sonido más cortado, más de canción de pop casi.
Y fíjate la diferencia que provoca el pedal de sustain, porque acá estoy tocando sin pedal y el sonido se acorta. La curvatura del sonido es mucho más acortada. En cambio, si presiono el pedal, se prolonga como corresponde. El tercero, que es de Ozer Picket y que suena como si fuera un clave. Si haces música para imagen o para audiovisuales, en general esta clase de sonidos te van a ayudar muchísimo a buscar un color particular en tu música. Y por último, el piano puro, que como decíamos al principio es uno que no tiene tantos tratamientos estilísticos particulares más que lograr que el piano suene lo más puro posible, justamente. Fíjate sobre todo en los agudos cómo funciona, que se forma esa estela, esa nube de sonido tan característica de los armónicos del piano, y la profundidad de los graves. Por eso, para saber si es un buen instrumento el que estamos escuchando, uno tiene que prestarle más atención a esto, a los extremos, porque en el medio del piano, en la zona central, es más disimulable, se puede enmascarar más el sonido real, pero en los extremos es donde más se nota, sobre todo justamente por la cuestión de los armónicos. Y esto, por supuesto, te puede ayudar a tocar cualquier clase de estilo. Andá a seguir a los amigos de Key Instruments, a su canal de YouTube, a su cuenta de Instagram, todo va a estar debajo en la descripción, como por supuesto también ingresá a su página web para poder encontrar este maravilloso instrumento que se llama The Ozer y que suena muy bien.